Hola, criaturitas del lado oscuro. Soy Esther G. Recuero, dama tenebrosa donde las haya y amante de las historias y las letras. Y estoy indignada, muy indignada. Me he estado conteniendo en subir algún vídeo hasta tener la nueva intro, pero la verdad es que no puedo más. No ha sido por la movida del nanogrimo, con su patrocinador de inteligencia artificial, y la soberana estupidez que dijeron de no escribir una novela con inteligencia artificial es clasista y capacitista. No, eso no es lo que me indigna, ni el malestar causado a los habituales escritores que participan en nanogrimo, muchos de los cuales este año directamente se han negado a participar. No, tampoco ha sido por el gran malestar generado por la editorial Urano con sus charlas en la Liber 2024, la Feria Internacional del Libro, ya que algunas de esas charlas giraban muy en torno a la IA. Otra vez el demonio de la IA presente. Una de esas charlas directamente se titulaba Dominar la producción de audiolibros con voces clonadas. ¡No! Podríais incluso pensar que es por la crítica a los precios de algunos libros que sacan las editoriales independientes, editoriales pequeñitas, como Duerme Vela, editoriales de esas que se esfuerzan en sacar a flote su negocio sin dejar de lado a los autores, pagando lo que deben por los trabajos realizados y no recurriendo a triquiñuelas ni a IAs generativas para prescindir del trabajo y recurso humano. No. Y desde luego tampoco es que Radio Nacional haya cogido por el maravilloso Día de las Escritoras y haya entrevistado a Carmen Mola, que, por si alguien no lo sabe, es el seudónimo de 3 señores, ayudando así de nuevo a invisibilizar el trabajo de las escritoras y las mujeres en este ámbito. Al menos Radio Nacional ha sacado un leve comunicado que ha pasado un poco bastante desapercibido pidiendo disculpas, pero el mal ya está hecho. Pues no, tampoco ha sido eso. Cualquiera de las cosas anteriores eran meritorias de un vídeo de estos míos, de salseo literario que tantos os gustan, en los que me quejo y pues expongo lo sucedido con el mayor número de detalles. Pero lo que me ha quemado por dentro y ha hecho que mis venas revienten de indignación tiene que ver con Carola Mía Ediciones. Os cuento, estaba revisando las redes sociales en busca de convocatorias de relatos en las que participar para ver si me animo y cojo otra vez el ritmo de escritura, cuando me encuentro con una golosísima convocatoria que dice así, y voy a leerlo tal cual aparece. Convocatoria de cuentos. Si te apasionan los gatos y Japón, esta es tu oportunidad de brillar. Carola Mía Ediciones abre la convocatoria para una nueva antología ilustrada bajo el tema Gatos en Japón. Escribe tu relato y forma parte de esta mágica fusión entre la elegancia felina y el misticismo japonés. ¿Hola? ¿Gatos y Japón? Pues la convocatoria parecía hecha para mí. Pero al seguir leyendo me encuentro con... ¿Te interesa participar? Aquí te dejamos los detalles. Disponibilidad. El libro se publicará bajo impresión, bajo demanda. Bajo impresión, bajo demanda. POD. En países como Argentina. ¡Argentina! México. ¡México! España. ¡España! Chile. ¡Chile! Perú. ¡Perú! Estados Unidos. ¡USA! Y más. ¡Oh! Selección. Se elegirán entre 15 y 20 relatos para esta edición especial. Contrato. Los autores seleccionados serán notificados y firmarán un contrato de edición y distribución. Promoción. El libro será promocionado en redes y habrá una posible presentación con autores, según disponibilidad. Tarifa. Los seleccionados pagarán una tarifa de 40 euros para participar en la publicación. Ejemplares. Recibirás un ejemplar gratuito y descuento del 50% del precio de venta ponderado en más copias que quieras obtener. Temática.
Cuentos sobre gatos en Japón. Extensión hasta 2500 palabras. Fecha límite del 15 de octubre al 15 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad de ver tu historia publicada y bla 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 bla. ¿Qué cojones es esto? Autopublicación encubierta parece ser, o no tan encubierta. Tal vez me hubiera importado poco, o muchísimo menos, incluso tal vez nada, si no fuera que precisamente hace no mucho en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, tuve una conversación con dos personas que decían que el principal problema de publicar con editoriales tradicionales pequeñas es que son en autopublicación encubierta y que obligan a gastar dinero al autor para publicar y recuperar así la inversión realizada por la editorial al publicarlos. Por supuesto, eso no es así. Hay maravillosas editoriales pequeñas que no son pirata y que no son autopublicación encubierta, porque a este tipo de prácticas a las que se referían en X estas personas con las que hablé, se llaman editoriales pirata. Y esas editoriales pirata, ya os hablé de ellas en un vídeo que tenéis subido en mi canal. Os lo dejo por aquí, por algún lado, por si queréis verlo. Os viene bien, si no conocéis este tema, os viene bien echarle un ojo, porque allí os dejé unas cuantas pautas muy interesantes sobre lo que son las editoriales pirata, editoriales estafa. Así que en esta conversación que yo tuve con estas personas en X/Twitter, aporté unas cuantas editoriales independientes tradicionales que conozco y que no son para nada autopublicación encubierta, y que ya de paso tampoco están envueltas en ningún tipo de polémicas, ni conflictos, ni IAs, ni nada. Que además, si una editorial se llama tradicional, es porque precisamente no es de autopublicación. Pero como hay mucho zorro suelto, pues pasa lo que pasa y al final pues te quieren vender gato por liebre. Pero esto es así, si dicen que es tradicional, se supone que no son autopublicación. Y si luego lo son, te están mintiendo y no son tradicional. No pueden ser las dos cosas. Pues como os decía, tal vez si yo no hubiera tenido esa conversación en X/Twitter, no me hubiera indignado tantísimo ver que en esa convocatoria de Carolami Ediciones, si quieres que tu relato, imagino que tras ser seleccionado por su calidad, pero si quieres ver tu relato publicado en esa antología tienes que pagar. ¿Cuánto? 40 euros. Y mucho contrato y mucho te regalamos un ejemplar y los demás ejemplares al 50% y todo lo que quieras. Que si quieres que tu relato se publique, paga. Criaturas oscuras, la convocatoria de Carolami Ediciones es una convocatoria de autopublicación de relatos, donde los autores van a pagar por aparecer. Todo lo que requiera que el escritor pague por ver su obra publicada es autopublicación. Que ojo, no está nada mal autopublicarte si es lo que tú quieres, pero que no te engañen con otros nombres. Carolami Ediciones no apuesta por los autores en esa convocatoria. No os está dando la oportunidad de publicar con ellos porque crea en vuestro talento o en lo bueno que es vuestro relato. No. Analicemos detenidamente las bases. Disponibilidad. El libro se publicará bajo impresión, bajo demanda, en países como Argentina, México, España, Chile, Perú, Estados Unidos y más. Impresión bajo demanda significa que tu libro no está impreso en las librerías esperando que la gente lo vea y lo compre. No. Impresión bajo demanda significa que si alguien pide o encarga el libro desde X sitio, Amazon, BookBook, Lulu, Podibooks, la propia web de la editorial, etcétera, etcétera, se lo fabrican ese libro y se lo hacen llegar a quien lo haya comprado, pedido, encargado. Como nota importante decir que normalmente la distribuidora cobra un porcentaje del precio de venta, que suele rondar entre el 50 y el 60%. Si no hay una distribuidora tradicional, vamos, una distribuidora que no sea bajo demanda, ese porcentaje que se quedaría la distribuidora, ese 50-60%, se lo queda la editorial. Dicho lo cual, ¿te has suscrito ya al canal? No, ¿verdad?
Pues suscríbete, Carola Mía Ediciones es una editorial súper joven. Acaba de empezar y al meterme en su web a investigar un poquito he podido ver que la única publicación que tienen de momento a la venta se va a comercializar a través de Podibooks y de Amazon. Podibooks es la distribuidora de la imprenta bajo demanda Podiprint y Podibooks funciona así. Entras en su web, te registras allí, eliges el libro que quieras de su catálogo. Te aparecen unas cuantas librerías que te lo pueden facilitar. Tú seleccionas la librería y ellos lo mandan allí en unos 3 días. Ojo, librerías que elijas de las que trabajan con ellos. En el caso de este libro que me he metido a investigar, son 7 librerías. Una de Valencia, una de Toledo, una de Sevilla, una de Málaga, otra de Asturias, una de Madrid y una tal donde los libros que no pone exactamente dónde queda. Esas 7 librerías que he mencionado son las encargadas de servirte el libro. Que ya ves tú, todo lo grande que es Madrid, Valencia, Toledo y tal, hay una librería en la que va a ser accesible eso, que te lo enviarán a casa. Pero... insertar aquí respuesta de Podibooks de lo que se llevan por hacer este servicio. En el caso de Amazon, y os voy a hablar desde la experiencia habiendo publicado yo con ellos, el autor se lleva el 60% de los beneficios. ¿Beneficios de qué? Pues del precio al que se vende menos los gastos de impresión. A lo que nos llevamos se llaman regalías o royalties también. Vamos, que del precio de venta pues Amazon se va a quedar lo que le cuesta crear ese libro. Amazon también trabaja con impresión bajo demanda. Si tú pides el libro desde Amazon, Amazon lo fabrica y te lo manda a tu casa. Siempre y cuando hayas publicado en KDP. No estamos hablando de esa gente de esos autores que van a una imprenta, se lo imprimen y luego lo distribuyen a través de Amazon. No, te estoy hablando de autopublicar desde Amazon. ¿Cuánto le cuesta a Amazon fabricar un libro? Pues eso depende. Depende del tamaño del libro. No es lo mismo publicar un libro así de grande y así de gordo que así y más finito, ¿vale? No es lo mismo porque gastas más tinta, más papel, etc. No es lo mismo que tenga la portada blanda, o sea, la cubierta blanda, que sea tapadura, ¿vale? La tapadura es más cara. No es lo mismo que por dentro sea en blanco y negro, aunque tenga ilustraciones, que sea a color o tenga ilustraciones a color. Todo lo que sea a color, más caro, ya sabéis, o sea, dependiendo de esas cosas sube o baja el precio, ¿vale? De lo que cuesta fabricar el libro. Para que os hagáis una idea, mi libro, publicado en Amazon, ya lo conocéis porque estáis hartos de ver el anuncio en los vídeos. Tal vez mi segunda vida está publicado a través de Amazon KDP, servido por Amazon. Tiene 290 páginas. La impresión interior es blanco y negro. No sé si se ve en cámara por la luz, pero vamos, es blanco y negro. Tamaño estándar 6×9, lo que vendrían siendo unos 15 con algo por 21 con algo o por 22 con algo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es el tamaño estándar. Y la tapa, como podéis ver, es blanda. Podéis elegir si es brillante o mate, eso da igual, creo que no incrementa el precio. Lo que le cuesta a Amazon crear este libro, un libro de estos, son 4,23 euros. La cuenta, que la voy a poner por aquí abajo, es el porcentaje de las regalías, la tasa de regalías, que aquí serían 0,60 porque es el 60%, por el precio de lista, que es el precio al que yo tengo puesto el libro, que son 13 euros, y a lo que dé le restamos los gastos de impresión, lo que le cuesta a Amazon crear este libro. Lo que queda de esa cuenta son las regalías. O sea, ya lo estáis viendo por ahí abajo, os lo voy a dejar. Pero 60 por 13, a eso le resto 4,23 euros y lo que me quedan son 3,57, que es lo que realmente yo como autor me llevo de este libro. O sea, para que veáis lo poquito que gana un escritor, Amazon te está dando el 60%. Las editoriales te dan un 8 o un 10%. Nada que ver. Decir que esos 3,57 euros es lo que yo me llevo de Amazon, pero de los libros en físico. Amazon también obliga a poner un precio mínimo a nuestros libros que nos ayude a cubrir esos gastos de impresión. En mi caso son 7,05 euros, ¿vale? No puede ser más barato de 7,05. ¿Por qué? Porque si yo pongo
el libro a 7,05 y hecho la cuenta de antes, el resultado de las regalías es 0. Por distribuir los libros realmente Amazon no cobra nada, al menos al autor. Creo que lo que se lleva es los gastos de envío de quien los compra. Pero a nosotros, por poner el libro a la venta en su plataforma y que le manden el libro a quien lo pida a través de la propia plataforma con impresión bajo demanda, a los autores no nos cobran nada. Digo autores o a quien haya subido el libro a la plataforma, en el caso de que sea una editorial, ¿vale? No se cobra por ese servicio. La pretensión, como hemos leído en las bases de esta convocatoria, es publicar una antología con 15-20 relatos de hasta 2.500 palabras cada relato. Ahora vamos a suponer, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso. Supongamos que se imprime esa antología en un formato, pues eso, como esto, más o menos de 15 por 21, con una letra a Times New Roman tamaño 12, interlinado 1,5 y sumamos los márgenes de los 4 lados, que en total serían pues entre todos 8 centímetros. En ese supuesto, las 2.500 palabras ocuparían 13 páginas aproximadamente. Tirando por lo bajo, si publican 15 relatos y cada relato va a ocupar aproximadamente unas 13 hojas, ya son 195 páginas. Más las páginas de cortesía, séase las que están en blanco al inicio y al final del libro, más pongámosle una ilustración por cada relato, más la página de título interior, el otro titulillo y los derechos, que también aparecen. Todo ello nos da rondando unas 216 páginas. Imaginemos también que esa antología se pone a la venta en Amazon por 15 euros. Tapa blanca e impresión en blanco y negro, incluidas las ilustraciones. Los costes de impresión, según la propia plataforma de KDP de Amazon, nos dicen que uno de esos libros, según hemos puesto el supuesto, valdría 3,34 euros el fabricarlo. Si con ese precio de coste de impresión lo aplicamos a la fórmula que hemos visto antes, las regalías serían 5,66 euros. Eso es lo que ganarían para autores y editorial. En la convocatoria hablan de que los autores seleccionados, tras pagar esos 40 euros para aparecer en la antología, firmarán un contrato de edición y distribución. Lo normal, como hemos dicho, es que los autores se lleven del 8 al 10% del precio. El 8% tirando por lo bajo de 15 euros es 1,20. El 8% de 5,66 euros es 0,45 euros. Si son 15 autores los que tienen que llevarse su parte, echad cuentas. De ahí que sean tan importantes los 40 euros que paga cada autor. Porque si 15 autores ponen 40 euros, ya son 600 euros que se embolsa la editorial. Y ya luego hablamos de repartir migajas con los autores. ¿Entendéis cómo funciona la cosa? Hago un inciso para dejar claro que la impresión bajo demanda no es algo negativo en sí mismo. Ahorra papel y ahorra espacio. Normalmente una distribuidora guarda los libros impresos y si no se venden en X años, esos ejemplares se destruyen. Esto es una pérdida enorme de recursos, de tiempo, de espacio y de dinero. Así que la impresión bajo demanda es una buena opción a valorar. Contrato. Los autores seleccionados serán notificados y firmarán un contrato de edición y distribución. Con los contratos hay que tener muchísimo cuidado. No solo porque es ahí donde te la van a colar las editoriales que te quieren engañar, sino también porque los escritores somos perezosos y nunca buscamos o no solemos buscar una opinión profesional de dicho contrato. El tema de los contratos y de los derechos es aburrido y tedioso. Es verdad. Eso es verdad. Pero también es vital y necesario para nosotros. Eso es verdad. Eso es verdad. Algunas pautas así rápidas que tenéis que tener en cuenta siempre al firmar contratos editoriales. Tienen que aparecer todos los datos, tanto del autor como de la editorial. Todos. Si es una antología, a veces también aparecen los datos del coordinador de la antología, o sea, de quien ha montado toda la convocatoria, ha seleccionado los relatos y todo eso, ¿vale? Y lo presenta, pum, toma, aquí todo montadito. Pues el nombre de esa persona también aparece en los contratos de antologías. Importante es revisar bien que no haya erratas ahí, y erratas en el resto del contrato, pero
Los datos son muy importantes. Tiene que aparecer durante cuánto tiempo, cuántos años, va a cederle el autor los derechos a la editorial. Cederles. Tú como autor, y esto te tiene que quedar muy claro, siempre vas a tener la propiedad de los derechos morales de la obra. Porque eres el autor. Hay dos tipos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los morales engloban el reconocimiento de la autoría, el derecho a la modificación de la obra y la decisión sobre la divulgación de la obra. Lo que se cede al firmar el contrato con la editorial son los derechos patrimoniales, los de la explotación económica de la obra. Sobre el tema de derechos, si queréis, hablaremos en otro vídeo. Suscríbete y comenta si quieres que lo haga y no me dé la pereza y no me coma la depresión. Venga, suscríbete, dale al botón, dale. Siguiente, debe aparecer si la cesión es exclusiva o no. Normalmente es exclusiva, ¿vale? No os asustéis porque esto suele ser así. También tienen que aparecer los derechos que se ceden. El de reproducción, que es poder hacer copias de ese libro. El derecho de distribución, que es mover las copias de ese libro. El derecho de comunicación pública, poder promocionar el libro, es lo que significa eso. El derecho de transformación, que esto es pues poder traducir o adaptar el libro a otro medio. Derecho de colección. Esto significa que va a poder reunificar las obras en una colección. Al ser una antología, pues esto debería de aparecer. También debe aparecer si va a entregar ejemplares a medio para que hagan reseñas. Tiene que aparecer qué cantidad de libros promocionales va a usar. 15 libros, 20 libros, 5 libros, los que sean. Debe aparecer eso también. También el ámbito territorial. En qué zonas geográficas se va a poder mover el libro. Por dónde van a mover el libro. Eso debe aparecer. El número máximo y mínimo de ejemplares que se publicarán. Vamos a publicar una tirada de 50 mínima a 100 máxima. Eso debe de aparecer. Y da igual que sea impresión bajo demanda. ¿Cuántos libros van a sacar? Tiene que venir. Porque tú como autor tienes que tener conciencia de cuántos libros hay por ahí rondando. Básicamente es que es la tirada de ejemplares. Si sobrepasan más de X número de ejemplares, se debe volver a formalizar el contrato, incluso renegociar los términos, porque si yo he pactado 100 libros mínimo, 10.000 máximo y llego a esos 10.000, hombre, ya creo que me merezco un poquito más de retribución, ¿no? También debe aparecer, aunque se mencione en la convocatoria, la forma de distribución de los libros y los que se reservan al autor, a la crítica, a la promoción de la obra, como he dicho antes. En este caso, pues uno para cada autor y la distribución a través de Podibook y Amazon, pero eso tiene que aparecer en el contrato. Debe aparecer claramente el porcentaje o directamente la cantidad, la remuneración que vais a recibir vosotros como autor. El 8% del precio, el 10% del precio de venta, que lo especifiquen bien. Esa parte es importante, ¿vale? Ahí, ojito. Y que sí, que ya sé que hace mucha ilusión ser autor al principio cuando no has cogido rodaje y que te publiquen. No, te da igual si te pagan o no. Ya lo sé, pero es vuestra obra y son vuestros derechos. Y esto tiene que estar bien hecho. El plazo de la puesta en circulación de los ejemplares o de la primera edición. Tiene que aparecer también en qué fecha máxima se compromete el editor a que ese libro ya esté circulando. Si no se pone esa cláusula, puede no sacarlo. Puede sacarlo cuando le dé la gana, te tiene secuestrada la obra. Es importante que pongan cuándo, la fecha, el mes, el año. También decir que no puede exceder de 2 años desde la entrega del relato al editor, del relato del manuscrito. En este caso es relato. Si se cierra el plazo de la convocatoria el 15 de noviembre de este año 2024, no pueden publicar esta obra el 16 de noviembre del 2026. No puede. También las lenguas en las que se va a publicar. España es un país multilingüístico y eso significa que hay diversas formas de publicación respecto a eso. Te lo pueden publicar en castellano, en catalán, en gallego, en euskera. Eso debe aparecer también. Si solo lo van a publicar en castellano o en español, siendo más generales, en español neutro, lo que sea, solo se va a publicar en eso. Si se va a publicar en más, debe aparecer también ahí, en inglés o lo que sea. Importante, sobre todo en este caso, la modalidad de edición. En este caso, pues, la colección, antología, de la que va a formar parte. También tiene que aparecer, pues, la nulidad del contrato, que ahí normalmente viene que un contrato es nulo por no formalizarlo por escrito
siempre tiene que estar por escrito, porque se omita el número de ejemplares y la remuneración del autor. Normalmente esos 3 puntos son clave en lo de la nulidad. ¿Por qué? Porque os estáis salvaguardando. Podéis decir, este contrato no vale, esto no se ha respetado, no vale el contrato. Las obligaciones del editor, pues reproducir la obra en la forma acordada en ese contrato, sin introducir ninguna modificación que el autor no haya consentido. Distribuir la obra en el plazo y las condiciones acordadas en el contrato. Asegurar la explotación y promoción de la obra. Pagar al autor la remuneración estipulada, que si es proporcional una vez al año, tiene que entregar al autor la liquidación que corresponda con lo que se ha vendido y lo que te llevas de ello. O sea, tiene que aparecer eso. Le podéis pedir además un justificante de las ventas. Como autores podéis hacerlo, porque si no, Ya me dirás tú. ¿cómo sabes que lo que te están pagando es lo que realmente se ha vendido? Ahora, las obligaciones de los autores. Tenéis que responder ante el editor sobre la autoría del relato o de la obra, también sobre la originalidad, que no es copia de ninguna otra, y también va a aparecer lo de el ejercicio pacífico de los derechos de cesión, que me hace mucha gracia lo de pacífico. También el autor se compromete a corregir las pruebas de tirada, salvo que hayan añadido anteriormente una cláusula en la que se dice que no se hace o no hace falta hacerlo. Eso es, por encima, lo que debe de aparecer sí o sí en el contrato. Os dejo fijado en el primer comentario y en la descripción, en la cajita de descripción abajo, unos enlaces que son pues sobre este tema, son interesantes. Y ya os digo que el mayor problema del tema de la distribución en los contratos de edición es que apenas se le da importancia. Las editoriales no se detienen mucho en ella ni en explicar cómo funciona, así que la mayoría de autores pues lo desconocen. Por lo tanto, es una ventaja más para las editoriales sobre los autores en el contrato. Pero vamos, que sobre la distribución también tenéis otro vídeo en mi canal explicando todo bastante clarito, que podéis verlo, lo dejo también por ahí arriba, para que os informéis, porque está bien saber estas cosas para que luego no te pillen en bra, o en calzones, o en ropa interior, en lo que uséis, me da igual. En los contratos, los royalties, las regalías, se dividen entre la editorial y el autor. Es importante que el porcentaje que se va a llevar la distribuidora de esos libros tiene que aparecer sumado a la parte de la editorial, ¿vale? Lo que se van a llevar la editorial ya engloba la distribución, no en la parte del autor, ¿vale? Que no la cuelen ahí también con los royalties. Y ya sigamos con el último punto clave de la convocatoria. Ejemplares. Recibirás un ejemplar gratuito y descuento del 50% de precio en más copias que quieras obtener. Menos mal que es lo mínimo, vamos, que la editorial te dé un ejemplar de cortesía por ser autor. ¡Qué locura!, ¿verdad? Lo de que nos dejan el resto de libros que pidáis al 50% del precio significa que cuando se autopublique tu relato en la antología y tu mamá, tu abuelita, tus amiguis quieran comprar ese libro porque apareces tú en él, se lo vas a poder conseguir tú pagando solo la mitad del precio. Algo así como ventas seguras, en las que de nuevo la editorial se lleva el dinero de los autores, o en este caso de sus familias y entornos. Aunque he de romper una lanza a favor de la editorial, y es que no siempre por ser autor te rebajan el precio del libro para que se lo puedas conseguir a familiares y amigos. Cuando publiqué en una antología de relatos con Tyrannosaurus Books, me dieron el libro de cortesía, uno y ya. Todos los demás que se vendieron a amigos, familias y demás personas se hicieron pagando el precio de venta habitual. El dinero que vimos los autores de esa antología ya es otro hablar. Por último, si nos metemos en la web de la editorial y leemos con atención, en ninguna parte dice que sea una editorial tradicional. Si nos vamos a la pestañita de publicaciones, los 6 libros que tiene anunciados la editorial son de la propia editora y propietaria de Carolamia Ediciones. Me entristece profundamente ver casos así, porque es cuando entiendo por qué la gente, como ocurrió el otro día en X, en Twitter, por qué la gente piensa que las editoriales independientes son autopublicación encubierta, habiendo tantas que son de corte tradicional y no cobran un duro a los autores por publicarlo. En fin, lo bueno en este caso es que si la editorial no hace dinero vendiendo los propios libros de la editora, lo hará publicando autores incautos. Ahora ya, teniendo toda la información,
cada cual que participe libremente donde le da en la gana. Y vosotros, si queréis que vuelva a subir vídeos sobre escritura, comenta abajo, me suscribo. Y suscríbete, hombre, parece una tontería, pero ver los comentarios, los likes y que compartís el vídeo en redes me anima muchísimo a seguir dando caña a estos temas. Así que sin más, un saludo muy fuerte y que tengáis dulces pesadillas, criaturas oscuras. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.